Soy Kedalami, un imán que llegó a América en busca de una vida mejor. Pero hubo un día en que todo cambió por completo. Mi familia, mis amigos e incluso mi fe fueron puestos a prueba. Para entender mejor, permíteme llevarte al momento en que cumplí 67 años. Fue en ese año cuando los médicos me dieron una noticia difícil. Tenía cáncer de páncreas en etapa 4. Me explicaron que era una enfermedad grave, pero para mí era más que eso. Lo veía como una prueba de Alá, al igual que cuando Abraham fue probado al recibir la orden de sacrificar a su hijo. Este era mi desafío, y estaba decidido a enfrentarlo con fe. Durante cada sesión de quimioterapia, rezaba con toda mi alma, pidiendo, si muero esta noche, oh Alá, permíteme conocerte. Mi fe era inmensa, pero algo inesperado sucedió. Después de una larga sesión, sentí un dolor en el pecho. Pensé que era un calambre, pero pronto respirar se volvió difícil. Todo a mi alrededor se volvió extraño. Vi a enfermeras y médicos corriendo, pero lo más impactante era que lo observaba todo desde arriba. Allí estaba mi cuerpo, y yo flotaba, mirando la escena como si fuera solo un espectador. Eso fue el comienzo de algo que cambió mi vida para siempre. Era como si, de repente, todo se detuviera. Mi corazón ya no latía, mi cuerpo estaba allí, inmóvil, pero yo seguía, vivo. No podía gritar. Nadie me escuchaba. ¿Esto es la muerte?, pensé, ¿o acaso estaba a punto de encontrarme con Alá? Poco sabía que aquello era solo el comienzo. Al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba en un hospital, pero algo parecía extraño. Flotaba, mirando todo desde arriba. Abajo, vi a las enfermeras presionando el pecho de un hombre mientras un médico gritaba, compresiones torácicas, más rápido. Entonces surgió la pregunta más aterradora, ¿ese soy yo? De repente, una luz brillante apareció, llamando mi atención. Mientras me acercaba, sonidos familiares llenaron el aire, la canción de cuna que mi madre me cantaba, las oraciones de mi padre antes de la noche. Todo parecía tan real, como si esos momentos de mi vida se unieran en ese instante. Entonces, comenzaron a recitarse versos del Corán. Conocía esas palabras, pero, ¿de dónde venían? ¿Era mi propia voz? Por un momento, parecía que todo tenía sentido, pero al mismo tiempo, nada lo tenía. Estaba allí, en medio de todo, y parecía que mi pasado, mi infancia y todas mis memorias se reunían en una luz brillante. Esto es paz, pensé. Esta es la presencia de Alá. Lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero no eran de tristeza, sino de pura alegría. Esto debe ser el paraíso, pensé, sin ninguna duda. Alabado sea Alá por traerme hasta aquí. Pero, de repente, todo cambió. Las hojas de los árboles a mi alrededor comenzaron a marchitarse, las ramas se volvieron negras y secas, y los frutos, antes frescos y llenos de vida, se pudrieron en el suelo en segundos. Un olor fuerte y desagradable llenó el aire. El sol desapareció, y todo a mi alrededor se tornó gris y sombrío. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras gritos de dolor resonaban en la distancia. Eran hombres, mujeres y niños llorando, pero lo que me destrozó fue escuchar la voz de mi madre clamando, ten piedad. Su dolor desgarraba mi alma. La oscuridad que me rodeaba era sofocante, pesada, llena de desesperación, y yo, perdido, intentaba entender cómo todo había cambiado tan rápido. Era como si estuviera sumergido en un pozo sin fondo. Todo a mi alrededor era oscuridad, una oscuridad que parecía envolverme y apretarme, como si quisiera tragarme. No había hacia dónde ir, ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Solo el vacío. En medio de esa oscuridad, escuché una voz. Era profunda, tan fuerte que parecía vibrar dentro de mi pecho. La voz dijo, Ked, ahora todo será revelado. En ese instante, mi corazón se aceleró. Sabía lo que era eso. Ese lugar, ese era el infierno, el lugar del que Aya nos había advertido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estaba allí? Soy un imán. He servido a Aya toda mi vida. Esto no podía ser verdad. Debía haber algún error, pensé, pero nadie respondió. Solo había silencio. Frente a mí apareció algo que parecía un trono, elevado sobre una plataforma, y, sentado en él, había alguien
Al mirar a esa figura, mis piernas fallaron, y caí de rodillas. No, esto no podía ser real, debía ser una ilusión. Pero no lo era. Sentado en el trono, con las manos y los pies encadenados, estaba un hombre que reconocí al instante. Era él, el profeta Muhammad. Mi corazón se encogió. ¿Qué hacía él allí? ¿Por qué estaba en el infierno? Él era el hombre del que hablaba en todos mis sermones. Era el ejemplo de fe que enseñaba a los demás. Pero ahí estaba, atrapado por gruesas cadenas de hierro. Sus ojos estaban llenos de tristeza, como si cargaran el peso del mundo. Su rostro reflejaba dolor, arrepentimiento y una pena que jamás había visto antes. Entonces, me miró. Esa mirada atravesó mi alma, y, en ese momento, supe que no había escape. De repente, caí de rodillas, mis labios temblaban, y todo dentro de mí gritaba: esto no puede ser verdad. Mi corazón parecía aplastado, nada tenía sentido, nada debería estar ocurriendo así. Él no debería estar aquí, esto tenía que ser un error. Soy un imán, grité, pero mi voz parecía no llegar a nadie. Él simplemente bajó la cabeza, y lágrimas rodaron por su rostro. Eso rompió algo dentro de mí, como si mi pecho se hubiera quedado vacío y frío. Era como si un golpe invisible me hubiera herido desde adentro. ¿Esto es una prueba?, intenté preguntar, pero no salió ninguna palabra. Mis ojos estaban fijos en el profeta. ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué permanecía en silencio? De repente, una voz resonó alrededor del trono. Era una voz como ninguna otra que hubiera escuchado antes. Era profunda, antigua, poderosa, y parecía vibrar en cada parte de mí. No había forma de ignorarla. Ha llegado el momento de que lo sepas, que todo será revelado. Ya había escuchado esa voz antes. Parecía la voz de Alá. Pero, si era Alá, ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué yo estaba aquí? No tenía la respuesta. Pero algo era claro. Esto era el infierno. Este era el infierno del que tantas veces había predicado. Imagina esto. Estaba allí, pensando en mi vida, en cómo había servido a Alá, y, de repente, algo me dejó desconcertado. ¿Por qué estoy aquí? No debería estar aquí. Ese pensamiento me golpeó como un rayo, y parecía que todo en lo que creía se desmoronaba frente a mí. El silencio llenó el ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, un libro cayó del cielo, levantando polvo al tocar el suelo. Era el Corán. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras el libro se abría solo, página por página, como si manos invisibles lo estuvieran pasando. Quedé paralizado, convencido de que aquello era una señal, una respuesta más grande de lo que podía entender. Y fue entonces cuando escuché una voz, pero no era cualquier voz. Era tan poderosa que parecía capaz de hacer temblar el cielo y la tierra. Al mismo tiempo, era tan clara que parecía hablar directamente a mi corazón. La voz preguntó: ¿quién es Alá? ¿Qué? ¿Alguna vez te has cuestionado eso? Esas palabras me atravesaron como una flecha. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto. Me llevé las manos a la cabeza, intentando entender. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Quién se atrevería a cuestionar algo así? Pensé, completamente conmocionado. El momento fue tan profundo que parecía un sueño, pero era más real que cualquier cosa que hubiera vivido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si estuviera a punto de explotar. ¿Era una prueba? Estaba seguro de que conocía esa voz. Tenía que ser la voz del Señor. En mis sermones, siempre hablé con tanta confianza. Entonces grité: Él es el creador de todas las cosas. Él es Alá, el más misericordioso, el más compasivo. Pero la voz parecía no escucharme. O tal vez lo hizo, pero no le importó. Entonces preguntó: ¿cómo sabes que Él es el creador de todas las cosas? ¿Qué? ¿Alguna vez lo has pensado realmente? Me congelé, mi rostro se puso pálido y un sudor frío recorrió mi cuerpo. Esa pregunta nunca me la había hecho antes. ¿Quién es realmente Alá? Siempre creí que bastaba con saber que Él era el creador de todo. ¿No era suficiente? Pero la voz no quería excusas, quería una respuesta. De repente, las páginas del Corán comenzaron a moverse solas,
pasando rápidamente, una tras otra. Era como si quisieran mostrarme algo. Entonces, comenzaron a aparecer imágenes. Al principio, parecían solo nubes de polvo, pero pronto se hicieron más claras. Vi una ciudad, la reconocí de inmediato. Era la Kaaba, pero había algo extraño. No era la Kaaba que conocemos hoy. Estaba rodeada de ídolos, con personas caminando alrededor, sosteniendo incienso y rezando a sus dioses. Había 360 de ellos. Imagina que estás rodeado de estatuas, cada una representando a un dios diferente. Extraño, ¿verdad? Podrías pensar, espera, ¿no es la Kaaba la casa de Alá? Entonces, una voz misteriosa surge y dice, esta es la Kaaba antes del Islam. Mira bien, observa estos ídolos. ¿Reconoces algún nombre? Ked, Alat, Manat, Alusa, tal vez. De repente, lo comprendí. Esos nombres son los dioses de la época de la ignorancia, antes del Islam. Intenté calmarme, pensando que era una prueba, pero la voz continuó. ¿Y Alá? ¿Dónde estaba en la Kaaba? Confuso, grité. Alá nunca fue un ídolo, él es el más grande, pero la voz insistió, los árabes no rezaban a Alá antes del Islam, Ked. Fue como si se encendiera una luz, sí, ellos creían en Alá como el Dios mayor, por encima de los otros dioses. Entonces vino la gran pregunta, ¿quién era ese Alá? Ked, respondí rápidamente, Alá es Alá, pero, en el fondo, comenzó a surgir una duda que nunca antes había tenido. De repente, ya no era la misma imagen de antes. Esta vez era una escena de hace mucho tiempo, en un lugar diferente. No era Arabia, era la tierra de Canaán. Veía personas reunidas alrededor de un templo, sostenían cuencos con ofrendas y realizaban sacrificios de animales en un altar. Al mirar más de cerca, reconocí quiénes eran, cananeos, conocidos por adorar ídolos. Pero algo me dejó helado. En el centro de todo, había un enorme ídolo. Cuando vi su nombre, mi corazón casi se detuvo. Era Baal. Mis piernas flaquearon y mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. No podía ser verdad. En el cuerpo de Baal había una inscripción tallada. La escritura se parecía mucho al árabe, pero una palabra llamó mi atención. Conocía esa palabra. Era un término antiguo, usado en textos hebreos, que significaba Dios. ¿Cómo podía estar allí? De repente, escuché una voz, como un susurro cerca de mí, el nombre Alá que los árabes usan. Nunca habías pensado en ello, ¿verdad? Antes de que pudiera reaccionar, un viento fuerte sopló, envolviéndome por completo, y entonces sentí algo, respiré profundamente, como si acabara de salir del agua tras casi ahogarme. Abrí los ojos, pero mi visión seguía borrosa. Una luz tenue brillaba desde arriba. Todo a mi alrededor era blanco. Podía ver formas moviéndose, sombras de personas. De repente, escuché una voz. Está respirando. Ha vuelto. Parecía provenir de lejos, como si atravesara un túnel. No sabía dónde estaba. Mi pecho dolía, y el aire entraba y salía con dificultad, casi como pequeños suspiros. Pero eso significaba una cosa. Estaba vivo, vivo. Ese pensamiento resonaba en mi cabeza como un grito. Pero entonces vino otro. ¿Cómo es posible? Morí. Sé que morí. Recordé aquel lugar extraño en el que acababa de estar. Parecía el infierno. Había visto figuras como Gaddafi, Bin Laden y muchas más. Y aquel hombre en el trono, el profeta. ¿Por qué estaba allí? De repente, todo cambió. Estaba aquí de nuevo, de vuelta en mi cuerpo. Mis manos, mis pies, mi pecho, todo volvía a ser mío, pero, aún así, algo frío seguía dentro de mí, como si no quisiera marcharse. Los sonidos se hicieron más claros. Vi el rostro de una enfermera. Tenía el cabello rubio que caía sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con preocupación. Se inclinó más cerca y dijo, con voz suave, «Tienes mucha suerte. Dios te trajo de vuelta». En ese momento, algo me golpeó en lo profundo del corazón. Mis ojos se fijaron en los de ella, y las palabras salieron casi como un susurro. ¿Cuál Dios? Su rostro cambió. Parecía confundida, como si hubiera dicho algo que no esperaba. ¿Qué tontería es esa?, preguntó con una sonrisa, sin darse cuenta del impacto de sus palabras.
Para mí, fue como una daga atravesando mis pensamientos. Miré al techo, mientras la luz parecía cegar mi paz, y un peso insoportable se apoderó de mi pecho. ¿Cuál Dios? La pregunta resonaba sin parar, y, por más que intentara negarlo, imágenes y palabras como Alá, Muhammad, infierno giraban sin descanso en mi mente. Cerraba los ojos para escapar, pero la voz persistía, repitiendo todo sin pausa. Durante días, me aislé, no hablaba, no reaccionaba. Mi familia vino a visitarme, mi esposa sostuvo mi mano, mis nietos se sentaron a mi lado, pero yo estaba distante, como si no pudiera sentir nada. Quería simplemente desaparecer en el silencio, pero las imágenes seguían girando en mi mente, interminables como un tornado. Hasta que, una mañana, apareció. Era un sacerdote. Al principio, ni siquiera me di cuenta de él. Vestía una túnica blanca y sostenía una Biblia. Sin decir nada, se sentó a mi lado en completo silencio. Estaba intrigado. ¿Qué hacía allí? ¿Era un sacerdote? Estábamos en América, así que quizá era normal. Pero, mientras permanecía allí, algo diferente comenzó a surgir en mí, una sensación extraña, casi olvidada, paz. Hola, Ked, dijo finalmente, con una voz calmada y acogedora. Quiero hablar contigo. ¿Conmigo?, pregunté, girando la cabeza para mirarlo. Mi voz salió ronca, casi como si viniera de alguien que había estado en el fondo del abismo. Él sonrió gentilmente. Sí, contigo. Colocó la Biblia en su regazo y me miró, como si esperara algo. Entonces habló. ¿Tuviste algo, verdad? Mi corazón casi se detuvo. Él lo sabía, sabía lo que yo había visto. ¿Cómo podía saberlo? No debía hablar. No podía, pero, en el fondo, había una parte de mí que quería hacerlo, una parte que deseaba contárselo todo. ¿Cómo sabes lo que vi?, pregunté, tratando de mantener mi mirada fija en él. No respondió de inmediato, solo me observó, sereno, como si pudiera ver más allá de mis palabras. Sentí que mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Miré al techo, intentando contener mis emociones, pero el peso en mi pecho solo aumentaba. Era como si su silencio fuera más profundo que cualquier palabra. Vi el infierno, dije con la voz temblorosa. El sacerdote asintió calmadamente y respondió, siga. Vi un trono allí, continué, tartamudeando. Había alguien sentado en él, pero no debería estar allí. No debería. Las lágrimas comenzaron a correr por mis ojos, y me sentí más pesado, como si una piedra aplastara mi pecho. El sacerdote no habló al principio, solo me miró, sin juzgar, simplemente escuchando. Después de un momento, preguntó, ¿quién estaba allí? Bajé la cabeza, cubriendo mi rostro con las manos. Mi madre, dije con la voz quebrada. Ella estaba allí, pero no debería estar. Cuanto más hablaba, más parecía que mi corazón se hundía. El sacerdote respiró profundamente y preguntó, ¿y Jesús? ¿Qué me dices de Jesús? Levanté la mirada lentamente y respondí, Jesús, no, él no estaba allí, no era una de las almas que estaban sufriendo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué él no estaba allí? Era la primera vez que pensaba en eso. Jesús era el Salvador, ¿verdad? Pero en ese momento, me pregunté por primera vez, ¿dónde estaba Jesús? El sacerdote tomó la Biblia y la abrió con calma. Leyó en voz baja, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Ya había escuchado ese versículo antes, pero en ese momento, parecía diferente, como si lo estuviera escuchando por primera vez. Cada palabra parecía cortar mi corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras resonaban sin parar. El sacerdote puso su mano en mi hombro y dijo, Dios te trajo de vuelta, Ked, porque no quiere perderte. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. ¿Todo es mentira?, me preguntaba noche tras noche. Pero esa noche, el sueño fue diferente. Vi nuevamente el trono, y en él estaba el profeta. Esta vez, las cadenas habían desaparecido. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora mostraban determinación. Se levantó lentamente y caminó hacia mí,
cada paso rompiendo algo profundo dentro de mí. Ve y encuentra la verdad, dijo. Su voz no resonó como antes. Esta vez era clara y firme. Me desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. Lágrimas corrían por mi rostro. Hundí mi cara en la almohada y lloré como nunca antes. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Oh Alá, me preguntaba. Cuando el sol salió esa mañana, tomé una decisión. Buscaría la verdad. Y ese mismo día fui a encontrar al padre John. Esta vez fue diferente. Decidí que necesitaba entender. Tomé la Biblia, y él la abrió lentamente, con calma. ¿Qué estás buscando, Kev? Preguntó. Respondí sin dudar, la verdad. Él me miró, sonrió levemente, y dijo, Leí Juan 14, 6, obedecí y leí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas palabras me impactaron profundamente. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero, ¿quién era Jesús? Por primera vez, sentí que necesitaba descubrirlo. Esa noche, tuve un sueño diferente. El trono que había visto antes estaba vacío, pero una luz brillante lo llenaba. De esa luz surgió una figura vestida de blanco, tan pura como la nieve. Sin necesidad de preguntar, sabía quién era. Se acercó con pasos firmes y dijo, no tengas miedo, estoy aquí. Me desperté con el corazón acelerado, profundamente conmovido. A la mañana siguiente, fui a ver al padre John. Pregunté directamente, ¿será que Jesús me aceptaría? John sonrió de oreja a oreja, como si ya supiera lo que estaba por venir. Él estaba esperando por ti, Kev, dijo. Mientras sostenía la Biblia en mis manos, sentí una mezcla de paz y emoción. Fue en ese momento que mi nieto, Joseph, entró en la sala. Me miró con curiosidad en los ojos y preguntó, abuelo, ¿qué es eso? Me sorprendió su pregunta y vi su inocencia reflejada en ese instante. Fue entonces cuando todo comenzó a tener sentido, no solo para mí, sino para todos a mi alrededor. Estaba sentado solo en la sala cuando ella entró. Su rostro estaba marcado por una ira que parecía a punto de explotar. Sostenía una Biblia en sus manos, como si fuera un arma contra mí. ¿Eres una madre, Kev? ¿Qué significa eso?, preguntó, casi escupiendo las palabras. Respiré hondo y, sin miedo, declaré, ya no soy ninguna madre. Esas palabras pesaron, pero al mismo tiempo trajeron una extraña sensación de alivio. Su rostro, lleno de ira, se volvió frío como el hielo. Nos estás avergonzando, dijo, agarrando a Joseph y saliendo de la sala en un silencio absoluto. En ese momento, me di cuenta de que todo había cambiado. Mi familia, mis hijos, mis nietos, todos me habían abandonado. Fui expulsado de la mezquita, rechazado por la comunidad. La persona que ellos conocían ya no existía, pero, curiosamente, esa soledad no me asustaba. Por primera vez, no estaba realmente solo. Algunos días después, el padre John me encontró. Hoy es el día de tu bautismo, Kev, dijo con una sonrisa amable. Cuando esas palabras fueron pronunciadas, algo cambió dentro de mí. Sentí una paz que nunca había experimentado antes. Por primera vez, estaba seguro de mi elección. Cuando el agua fue derramada sobre mi cabeza, parecía que todo lo que me aprisionaba, las pesadillas, la culpa, el dolor, se iba junto con el agua. Fue como si las cadenas que me sujetaban se disolvieran allí mismo. Finalmente, era libre. Una noche, algo diferente ocurrió. Lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, pero no eran esas lágrimas frías de siempre. Eran cálidas, llenas de vida. Por primera vez, sentí algo que nunca antes había sentido, libertad. Dentro de mi corazón, escuché una voz. Durante años, luché contra ella, oré a Alá, pero nunca había sentido una respuesta. Hasta que un día, escuché algo que lo cambió todo. Jesús habló conmigo. Esa simple frase cambió por completo el rumbo de mi vida. El viejo Kev ya no existía, ya no era aquel imán respetado. Ahora, solo era un hombre común. Pero, por primera vez, me sentía verdaderamente vivo. No pasó mucho tiempo para que algo aún más increíble sucediera. El cáncer, que parecía incontrolable y que los médicos decían que era imposible de curar, simplemente desapareció. Estaban atónitos, sin explicación,
pero yo sabía exactamente lo que había sucedido. Jesús me curó. Desde entonces, mis mañanas nunca más fueron las mismas. Cada vez que abro la Biblia y me arrodillo para orar, noto que las palabras que salen de mi boca son diferentes. Ahora, solo puedo decir, gracias, Jesús, por esperarme, gracias por encontrarme. Y entonces, sucedió algo que nunca pensé que sería posible. Desperté sin las pesadillas que me perseguían. No había tronos sombríos, ni infierno, ni peso abrumador, ni frío que congelara el alma, ni cadenas que me ataran. Todo eso había desaparecido. Ahora, estaba en los brazos de Jesús. Por primera vez, me sentía verdaderamente vivo. Sus palabras resuenan en mi corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y, finalmente, entendí lo que significa vivir.